Muy bien, muy buenas tardes. Aquí por lo menos lluviosa tarde. Bienvenidos a todos aquellos que se encuentran de manera presencial y aquellos que se han conectado recientemente. Les damos la bienvenida desde el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. En esta oportunidad contamos con la doctora Sandra Corazza. Bienvenida, Sandra, con nosotros, que tiene formación en curso superior de farmacología de la UBA y es directora de Dos consultoras, ¿sí? Ella le va a explicar bien de qué se trata. Así que bueno, sin más, para aprovechar el tiempo, la idea y la dinámica es aproximadamente unos 40-45 minutos, hacemos un pequeño corte de 5 o 10 minutos, hasta las 18:10 horas, si hay algunas preguntas, ¿eh? Así que bueno, bienvenida, doctora, muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, cuando vos digas, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos los que no veo y los que están acá. Y bueno, nada, la idea por la que me convocaron es hablar un poco de auditoría médica, que es algo que yo hago hace muchos años y que hoy tiene una relevancia aún mayor que mucho tiempo atrás, porque, como dice un amigo, en los momentos donde hay inflación, la figura de las obras sociales o de los sistemas prepagos es el gerente financiero. Pero en los momentos como este, donde empieza a bajar la inflación, queremos creer, la figura es el área médica, digamos, ¿no? La gerencia médica. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque a falta de inversiones que pudieran multiplicar los recursos de las obras sociales, más este gap que existe entre que la obra social recibe los aportes y el momento en que paga a los prestadores, tiene un colchón. En épocas donde hay inflación, esto puede ser invertido en fondos y en diversas cosas. En este momento no hay muchas herramientas o instrumentos que permitan aumentar los fondos, con lo cual es muy importante bajar el consumo de recursos, ¿sí? Que todos sabemos que son finitos, que en este momento aún son más finitos. Entonces, bueno, ahí cobra relevancia lo que es la auditoría médica. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas definiciones que por ahí no tienen tanta importancia, pero a los fines de darle un poco de estructura a la charla, las vamos a ver, ¿no? Que, digamos, es la evaluación sistemática de la atención de salud enfocada a tres componentes: la estructura, el proceso y los resultados. ¿Qué es cada una de estas? Bueno, la estructura es todo lo que tiene la organización disponible a los fines de otorgar la prestación en salud, ¿sí? Los recursos humanos e inclusive los objetivos filosóficos de una organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay organizaciones como las obras sociales que tienen una función social, se supone, y esto es parte, digamos, de su componente filosófico. Después, el proceso, digamos, como todas las actividades que se desarrollan para evaluar la pertinencia, oportunidad, accesibilidad y continuidad y racionalidad de una prestación dada. Enorme. Esto no se hace. O sea, como mucho los procesos dentro de las organizaciones se limitan a determinar si se debe dar cobertura por cuestiones filiatorias y en segunda instancia si se debe dar cobertura de acuerdo a la indicación o demás, que después también lo vamos a charlar. Bueno, y el resultado referido a tres puntos, lo que es la eficacia, la eficiencia y la efectividad, y uno adicional que es la satisfacción del usuario. Este tampoco importa mucho. Veamos, no es que no importa, importa, pero no forma parte de los objetivos, digamos, de las organizaciones. Inclusive hay como una sensación de que estamos siempre del lado opuesto, digamos, las instituciones
intentan siempre limitar las prestaciones en tanto, bueno, el paciente siempre se ve afectado y siente que hace un aporte o paga un prepago. ¿Qué es? Entonces, no me pasen nada. Espera, voy a volver para atrás. Sí. No, está bien. Entonces, la auditoría médica es un procedimiento clave en la calidad de atención médica basada en indicadores institucionales, estándares de atención en salud y el cumplimiento de la legislación local. También, ¿qué queremos decir? Bueno, indicadores institucionales también es muy relativo porque las instituciones muy poco compilan datos de su población y menos los analizan. Los estándares de atención en salud, eso sí, porque digamos, desde el PMO que te obliga a la mayor parte de las tecnologías hasta, digamos, los prestadores, no hay muchas diferencias en los estándares de atención entre una institución y otra. Y el cumplimiento de la legislación local, bueno, esto también, digamos, el PMO, las leyes sobre fibrosis quística, fertilización asistida y demás. Bueno, los objetivos, brindar la mejor calidad de atención con los recursos disponibles, muy difícil. Detectar errores de prescripción, polimedicación incompatible, exceso de dosis, tampoco lo hace nadie. Y ahí, digamos, después lo vamos a hablar, hay como una oportunidad muy grande en lo que es el cálculo de las dosis que se le dan a los pacientes. Y es en definitiva el espacio donde se reúne toda la información de pacientes. O sea, ahí cuando un paciente dado viene y pide una prestación dada, podríamos saber qué otros medicamentos recibe, qué otras patologías tiene, con independencia de lo que cuente en un resumen de historia, que en general son un poco lamentables, los médicos prescriptores. No. Bueno, más cosas, cumple una función fiscalizadora, es una instancia educadora y de optimización y no punitiva. Esto es lo que dicen los libros. O sea, no es cierto que los pacientes no sientan que esta es una instancia punitiva. Debería incluir la sistematización de los elementos de evaluación para asegurar equidad. Y acá hago un punto que es cierto que hay que ser, digamos, que la equidad es importante, pero también, digamos, es importante tener en cuenta la singularidad, que es algo muy diferente. O sea, sí, toda la población merece un grupo de prestaciones que hacen que el sistema sea equitativo, pero sobre todo, algunos pacientes tienen necesidades diferentes, entonces hay que atender a la singularidad. Y es una instancia de mediación, conciliación y solución de conflictos. Bueno, estaría por verse. Bien, diríamos que es una instancia donde caen los conflictos, pero con cierta dificultad se resuelven. Bueno, habíamos hablado de estos 3 puntos. ¿Qué es eficacia, qué es efectividad y qué es eficiencia? Son 3 conceptos diferentes. La eficacia se refiere a la capacidad de lograr un resultado. Por ejemplo, mi resultado es bajar el costo del tratamiento de las enfermedades reumáticas. Lo bajé, bueno, yo digo, digamos, esto es eficacia, logré bajarlo. Pero no dice mucho cuando digo, sí, logré bajar. La efectividad es la relación entre el objetivo que te planteaste y el que alcanzaste. Quiere decir, yo digo, bueno, ahora voy a tratar de bajar un 30% el gasto en enfermedades reumáticas. Y alcancé, no sé, el 20%. Entonces, digamos, este es mi nivel de efectividad. Pero por último, la eficiencia es el cumplimiento de los objetivos minimizando el gasto. O sea, si yo para
reducir un 20% el gasto, tengo que poner 100 auditores que miren los casos y los sigan, digamos, en definitiva, mi balance va a ser lo mismo. Por ahí uno podría decir, bueno, por ahí es más interesante si lo gastamos en auditoría y no lo gastamos en un desperdicio a veces de medicamentos. Pero bueno, digamos, habla de minimizar el costo y el esfuerzo. Pero también, lo que digo es que también depende del observador, ¿no? Una misma intervención, dependiendo de quién le evalúe, puede tener una valoración diferente, inclusive opuesta. Entonces, por ello el desafío es acercar posiciones, ¿sí? Entre el financiador, el prestador y el destinatario. Muy difícil. Bueno, ¿qué requiere la auditoría? ¿No? Ahí empezamos. La revisión sistemática de las historias clínicas. ¿Ustedes dirían que se hace? No sé. Una revisión sistemática. Primero, las obras sociales no todas tienen sistemas que permitan tener todo volcado, la historia clínica. Hay pacientes que tienen muchos años, las cosas no se, digamos, tenés un sistema, otro sistema, entonces hay que buscar en el viejo, en el nuevo. El uso de fuentes de información validada, ¿qué quiere decir? Digamos, cuando yo voy a hacer una evaluación de la pertinencia de una indicación, no puedo tomar, por ejemplo, o puedo tomarlo con pinzas, información sesgada sobre el uso o información no validada, un estudio abierto que me dice que con esto a los pacientes les fue mejor, pero es abierto, no está comparado contra nada. Y después vamos a ir específicamente a qué nos dicen los estudios. Bueno, después el conocimiento de normas nacionales e internas de la organización, tiene que haber criterios explícitos, digamos, dentro de nuestra organización, y las que tienen sistema cerrado pueden manejar mejor este aspecto. Digamos, cuando vos tenés tu propia, digamos, grupo de médicos, es más fácil que puedas ponerte de acuerdo respecto de la prescripción. Bueno, los procesos que antes habíamos hablado, los elementos para recoger información, digamos. No es que se termine en que recibo esto, sino que tiene que haber un sistema centralizado donde yo pueda guardar toda esta información. ¿Por qué? Porque después en el transcurso de la enfermedad, yo debería poder volver a buscar estos datos de inicio, de cuando le aprobé, para saber si un paciente en definitiva responde o no. Y ahí uno de los grandes temas, que después lo vamos a hablar en profundidad, es el tema de las enfermedades reumáticas, que ustedes, digamos, por ahí saben, donde los pacientes cambian permanentemente los tratamientos. Hoy están con infliximab, mañana tofacitinib, tocilizumab, digamos, certolizumab pegol, una variedad increíble. Y uno dice, ¿por qué este paciente pasa todo el tiempo de tratamiento cuando inclusive algunos tienen, digamos, la misma acción farmacológica? Ni siquiera es que cambias por una cuya, digamos, actividad sea diferente. Y lo más complejo de todos es el seguimiento. ¿Y por qué digo lo más complejo de todo es el seguimiento? Porque es muy difícil a veces establecer, o es complejo establecer cuando corresponde una prestación, porque en definitiva es una situación de confianza, donde viene un médico y te dice, este paciente falló a 3 líneas de tratamiento previo, y vos, que no lo tenés sistematizado ni guardado, y decís, pues, ¿no? Es una situación de creer. Pero, digamos, mucho más complejo es determinar cuándo detener un tratamiento. O sea, los tratamientos son para siempre. Algunos sí, otros no. Digamos, si el ejemplo de las enfermedades reumáticas es importante, o digamos, el ejemplo de la esclerosis múltiple. Uno que dice que estos pacientes van a estar en tratamiento, por ejemplo, se lo diagnostican a los 25 años. ¿Cuántos años van a estar en tratamiento? ¿30, 40, 50? Vean, es muy difícil pensar que y aparte,
en el fondo, desconocemos los efectos a muy largo plazo de drogas que modifican la inmunidad de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, los agentes anti-TNF, el TNF es una sustancia que media el proceso inflamatorio y que por eso tiene, digamos, efectividad en enfermedades reumáticas. Pero uno dice, ¿vas a estar sometido 50 años a una droga? ¿Conocemos los efectos que genera esto? Para nada. Entonces, una parte de la auditoría debiera ser la decisión de cuánto detener un tratamiento. Y el médico en general no lo detiene. Viene el paciente y dice, hace 10 años que uso tocilizumab y ando bien, el médico, tocilizumab y seguís viendo. O sea, no me voy a agarrar el problema de sacártelo, pero para eso las instituciones que son financiadores debieran tomar a su cargo la responsabilidad de definir si un paciente puede hacer lo que se llama dropout, parar un tiempo y vemos si reaparecen los síntomas, si el paciente se mantiene estable. ¿Por qué exponer a un paciente a años de tratamiento si tal vez no lo requiere? Bueno, eso es de los grandes desafíos. Difícil desafío esto. Dificilísimo. Muy bien. Exacto. Bueno, el marco normativo, digamos, y aspectos interpretativos de la ley, que también esto es complejo, porque a veces las leyes pueden no estar reglamentadas un tiempo y los pacientes ya te vienen a pedir las prestaciones. Por ejemplo, un tiempo largo, lo que es la ley de fertilización asistida, de reproducción, no estuvo reglamentada. Y digamos, la gente venía a pedir igual la prestación, porque ya había una ley que decía, vos me tenés que dar, y bueno, nada. Entonces acá hay aspectos interpretativos. Porque a veces, si uno no lo resuelve en esta instancia, ¿dónde termina? La justicia. Exacto. Y ahí Que sabemos cómo es el resultado. Exacto. Por un recurso de amparo, te dicen, anda poniendo. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué decimos que es importante? Bueno, racionalizar los recursos, que son súper finitos, y ustedes saben que año tras año aparecen moléculas que no aumentan de precio en forma aritmética, sino en forma geométrica, cada vez más alto el tratamiento. La búsqueda de mejores estándares de calidad, la generación de normas, la evaluación caso por caso, la educación y la obtención de datos de uso en condiciones reales. ¿Qué quiero decir? Cuando uno hace un ensayo clínico sobre una droga y determina eficacia y eventos adversos, toma una población que primero la selecciona, hay criterios de inclusión y de exclusión, entonces selecciona esta población y a esta población le da un seguimiento que en la vida real no existe. Por ejemplo, le hace un hemograma una vez por mes, va al médico y le pregunta, no sé, en este tiempo, ¿te dolió la cabeza? Y por supuesto se registra como evento adverso. Y uno piensa, y bueno, en un mes capaz que te dolió la cabeza, aun si no hubieras recibido la droga. Y entonces en los ensayos clínicos se reportan muchísimos efectos, molestias gastrointestinales. Capaz que lo hubiera tenido igual, capaz que se comió algo que no se tenía que comer. Entonces, es muy importante esa parte, se registran un montón de eventos adversos, pero a veces en las condiciones reales, digamos, en las condiciones reales de utilización, donde los pacientes se lo toman como un poco como le gusta, no se hacen los controles que se tienen que hacer, aparecen eventos adversos que pueden ser mucho más graves. Y además, en la vida real, digamos, el N, la cantidad de pacientes que reciben esta droga es infinitamente más grande que en un ensayo clínico. Bueno, la conclusión entonces promueve la transparencia, la integridad y la eficiencia en la prestación de la atención sanitaria. Perdón, un segundo. Perdón. Tengo
Bueno, y sientan las bases para iniciativas de mejora de la calidad y seguridad del paciente. Y también para generar normativa interna en la institución respecto de tratamientos, de primeras líneas de tratamientos y demás. Y yo siempre digo esto es una posición personal, que la auditoría debería pensarse como la gestión de las oportunidades o de los costos de oportunidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de la alternativa que deseché. O sea, digamos, cuando uno toma una decisión, hay beneficios y costos de una alternativa que uno desecha. Si esos beneficios a un costo igual hubieran sido mayores, yo perdí una oportunidad, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿qué es esto lo que hace la auditoría en realidad? Hace la gestión de los costos de oportunidad. Bueno, y acá veamos dos puntos importantes, digamos, lo que pueden hacer las instituciones. Son programas de gerenciamiento de enfermedades y de gerenciamiento de casos. ¿Qué es gerenciar una enfermedad? Bueno, en definitiva es tratar de normatizar una serie de cuidados y de intervenciones que se requieren para esa enfermedad para poder obtener los mejores resultados de salud y minimizar, digamos, los costos para el paciente e institucional. Por ejemplo, en la diabetes, que es uno de los ejemplos más sencillos, el hecho de promover los controles, digamos, de un especialista en vascular periférico o del propio médico generalista, de pulsos, ecografías, el perímetro de la cintura, la agudeza visual y una serie de cosas puede hacer que las complicaciones a largo plazo de la diabetes se minimicen. Ahora, en estos programas, si bien son de los más eficientes, ¿y por qué son eficientes? Porque cuando yo digo voy a hacer una intervención que baje el riesgo, es un poco difícil, primero, porque tengo que conocer previamente el riesgo para una población equivalente, ¿sí? Y como en diabetes ha habido grandes cohortes seguidas, yo puedo decir que los resultados de esos ensayos se asemejan un montón a mi población, porque esas cohortes, en definitiva, no son estudios intervencionistas, son estudios de seguimiento, donde vos ves la evolución natural de la enfermedad cuando no haces una intervención. Entonces vos decís, bueno, el riesgo en los pacientes diabéticos tipo 1 de cegueras de tanto, de maculopatías de tanto, de amputaciones, insuficiencia renal, cada una de las complicaciones, vos más o menos lo tenés validado. Ahora, hay un montón de datos que a largo plazo no tenemos, como tenemos en diabetes, respecto al riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es, digamos, el nivel de discapacidad de los pacientes con esclerosis múltiple librados a su propia evolución? Lo conocemos poco. En realidad lo que sabemos, por ejemplo, es que sin tratamiento la expectativa de vida es la misma que la que tienen los pacientes sin la enfermedad. Ahora, el grado de discapacidad es muy variable dependiendo el número de brotes que tienen los pacientes, de la forma clínica de la enfermedad. Entonces, no es tan fácil gerenciar enfermedades. Y después el gerenciamiento de casos, que ahora les vamos a explicar. Bueno, ¿cómo puede definirse? Como un proceso de optimización de la provisión de cuidados de salud mediante la coordinación de recursos a lo largo de todo el sistema de salud durante todo el ciclo de vida de la enfermedad, ¿sí? Acá hay otro problema en nuestro sistema, digamos, en los sistemas que tienen un seguro único de salud, vos los podés seguir atrás del tiempo.
en nuestro sistema que es fragmentado, los pacientes se pasan de uno a otro sistema. Por ejemplo, ahora hay una gran migración de los pacientes que, digamos, aportaban a los prepagos pasándose a obras sociales mediante recursos como el monotributo o lo que fuera. Pongamos el cuentapropismo real. Entonces, orientado a mejorar la calidad y los resultados clínicos, económicos, de calidad de vida, de satisfacción del usuario y de los profesionales al menor costo posible. Esto en muchos países funciona mejor, no solamente porque tienen sistema único, sino porque además en algunos países inclusive se le da incentivos económicos a los pacientes por cumplir con los programas. Entonces, si el diabético se hace todos los años, cumple con todos los controles, vos le das incentivos hasta económicos o de reducción de aporte. Acá ni lo pensé, como digamos, ¿quién va a reducirle el aporte? ¿Me van a bajar la prepaga porque cumplí con los controles? No, porque van a pensar, muchos van a pensar encima me gastaste un montón de consulta. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que nos interesa pensar? Que se supone que todos estos programas conllevan una disminución de la demanda y del uso de los servicios a medio y largo plazo y a una reducción, por lo tanto, de los costos. Digamos, cuando un paciente se infarta porque tiene, digamos, enfermedad, microangiopatía y demás, digamos, nos aumenta el gasto, por supuesto. Si ese paciente permanentemente es internado porque tiene distintas complicaciones de la diabetes, porque tiene, digamos, problemas de circulación periférica y demás, el costo es altísimo. Pero como nosotros pensamos que, bueno, después cuando tenga las complicaciones lo va a tener PAMI, por ahí nos importa menos, o sea, lo gerenciamos menos. Y a veces es más sencillo hacerlo en casos seleccionados. Después les voy a contar un ejemplo de una enfermedad que por ahí el retorno de la inversión que implica un programa de gerenciamiento de enfermedades es relativamente corto. Acá es largo, digamos, porque vamos a ver los efectos, si empezamos cuando el paciente se le detecta la enfermedad, los efectos los vas a ver de acá a 15 años. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para que un programa de gerenciamiento de enfermedades sea exitoso? Bueno, primero segmentar adecuadamente los pacientes según riesgo. O sea, un paciente que tiene un riesgo mínimo, que está relativamente bien controlado, tampoco, digamos, lo voy a poner en una rutina que difícilmente la puedo cumplir. Y que por ahí, si uno le dice una consulta anual, puede estar bien, versus una consulta semestral y a veces trimestral en pacientes con hemoglobina glicosilar, está, digamos, muy fuera de los rangos adecuados. Generar programas posibles, ¿qué quiero decir? Y si le digo, cada 15 días que tenés que ir a sacar sangre, olvídate, va a fracasar. Implicar a los pacientes, eso es parte muy complicada, digamos, sobre todo acá, que como digo, no vamos a dar incentivos, entonces hay que implicarlo con resultados que además no va a haber a corto plazo y que además muchas de estas enfermedades son silentes hasta que dejan de serlo, ¿sí? El paciente diabético, salvo cuando se mira que tiene un poco alta, o cuando va al médico tiene la hemoglobina glicosilada, a veces no siente nada. Entonces, los programas de educación, el seguimiento de pacientes que tienen baja tasa de cumplimiento, y para eso hay que revisar historias, ver cuántas veces concurren a controles y demás, es común. Bueno, evaluar los resultados para mejorar las estrategias, o sea, cada tanto, toda esa información que colectamos y guardamos, alguien la tiene que analizar, ¿no? Que es uno de los grandes déficits que tienen los sistemas. O sea, vos haces todo el programa, subís todos los datos, los pacientes cargan, te pones 3 data entry que te cargan todos los datos de los pacientes y después no lo mira nadie. Entonces,
tampoco tiene mucho sentido así el programa. Y medir el retorno de la inversión. ¿Cuánto tuve que invertir para lograr este resultado de salud? Y no lo voy a medir a corto plazo. Bueno, ¿qué es el gerenciamiento del caso? Digamos, se trata de modelos de intervención holísticos, quiere decir, digamos, multidimensionales, centrados en el paciente y que facilita el acceso a recursos coordinados que responden a las necesidades integrales. Muy pomposa la definición. Básicamente una forma de evaluar y diseñar intervenciones adecuadas a un paciente. O sea, yo para pacientes dados debería usar programas de gerenciamiento de casos. Y ahora vamos a ver un poco. Yo les traje algunos ejemplos clínicos que son interesantes, de pacientes que merecerían, digamos, casos que debieran ser tomados para gerenciamiento. Un paciente de 36 años de edad, con enfermedad fibroquística del páncreas, ahora me voy a parar un poco, según antecedentes y por insuficiencia ventilatoria, es sometido a trasplante bipulmonar, 2008, 22 años. Todo el requerimiento de inmunosupresión para evitar el rechazo padece colonización por diversas bacterias, que resultan multiresistentes, y por lo cual padece además aspergilosis pulmonar, que es, digamos, uno que es complejo de tratar en inmunosuprimidos. En 2018 comienza con cuadros de infecciones respiratorias que resultan ser consecuencia de una estenosis del bronquio intermedio que requirió múltiples dilataciones. Le iban dilatando el bronquio en distintos lugares, en un lado, en otro, todas las cuales fueron ineficientes para dilatar el bronquio. O sea que después de un montón de intervenciones, el paciente se lleva. Actualmente padece hipertensión arterial, 36 años, digamos, ¿no? Diabetes, reflujo gastroesofágico grave, dificultad en la marcha, pesa 63 kilos y mide 1,8 metros. Es internado con frecuencia por infecciones respiratorias. Actualmente por cultivo se detecta colonización por varias cepas de estáfilo, incluyendo aureus, y por eso solicitan levofloxacina inhalante. Yo evalúo el caso, ¿no? Les muestro. Miren, ¿qué es lo que recibe? Yo leo la historia y acá me dice qué es lo que recibe el paciente. Y vamos a ver, recibe el programa 1 cada 12, sirolimus, que es otro inmunosupresor, voriconazol, que es un agente antimicótico, acitromicina, digamos, un antibiótico, otro antibiótico, esomeprazol para el reflujo, ranitidina, bueno, ahora famotidina, un laxante, pero seguimos, enzimas pancreáticas, esto es maldrato simeticona también para el reflujo, un sucralfato, otro, digamos, por el tema del reflujo, mosapride para aumentar la motilidad gastrointestinal, lactulón, que es otro laxante, leucovorina cálcica, bueno, ya a esta altura ni sabemos para qué. Todas estas vitaminas, supradin prenatal, polpertan, mimil, becocin, todo esto 1 cada 24, 1 cada 12, 1 cada 8, Taflon 500 para, digamos, la insuficiencia venosa, 500, 1 cada 12, magnesio, Montelukast para, digamos, su dificultad ventilatoria, acetilcisteína, lo mismo para, digamos, fluidificar el moco. Ahí seguíamos. Un suplemento nutricional, hipersol, spray nasal, inhalan, todo, fluticasona, ibuprofeno, eso sí, nistatina por la colonización de hongos en la boca, un gel para la rosácea, que a esta altura diríamos que es lo que menos nos preocupa, gotas para la sequedad de los ojos, dosis, Tana Ultra Cold Tears, cistina, un producto para la hipertensión, que básicamente es carvedilol, y nebulizaciones con anfotericina, con salbutamol, budesonida, tazobactam,
Tolskrin. Y a eso le querían agregar levofloxacin. Entonces, digo, entonces yo digo, primero que nada, yo dije, voy a ver cuántas dosis recibe vía oral por día. Entonces tomé 67 comprimidos por día. Lo cual implica que si tomamos las horas de vigilia, toma 4,2 comprimidos por hora. Después usa 23 dosis de drogas inhalatorias o nebulizaciones, que para las horas de vigilia diríamos que son casi 2 por hora. O sea que entre que se toma las pastillas, se hace 2 nebulizaciones, después realiza kinesio respiratoria 3 veces por día, los 7 días de la semana, y 1 vez por día kinesiología motora. Entonces, yo acá, digamos, lo que me pregunto es, ¿esto es un caso para ser gerenciado? ¿Por qué? Porque ahí hay una descoordinación total de cada una de las profesiones que prescriben. Yo soy gastroenterólogo, le doy 8 comprimidos, mosapride, le doy famotidina, le doy esomeprazol, viene el otro que es el infectólogo y le da. Nadie mira que ese paciente no está viviendo. O sea, nadie a los 36 años puede estar todo el día tomando comprimidos. Que además, obviamente, pues parte del reflujo gastroesofágico que tiene es por eso. Toma 8 vitaminas diferentes, digamos, comprimidos de vitaminas por día. Digo, nadie piensa, bueno, mandémosle a hacer una formulación que contenga todo lo que este paciente requiere y que pueda tomar 1 por día. Porque además, en términos generales, las vitaminas no se requieren ni siquiera a diario, ¿no? Pero pongamos que el caso lo amerita. Y adjunto tampoco, porque lo veo este documento y me surge la duda. Bueno, Bueno. No, yo pensé que alguien tenía una pregunta. Bueno, entonces, les iba a contar un programa, digamos, yo tengo un programa de gerenciamiento, lo repito, que hacemos una obra social donde en 1 hora las pacientes hacen todos los controles ginecológicos anuales. En 1 hora, completo. Ahí en el medio del programa detectamos una paciente de 43 años con potencialmente cáncer de cuello uterino. Esa paciente le adelantamos el PAP, no esperamos los 10 días hasta que viene el PAP, sino que se lo adelantamos. Lo hice adelantar, a continuación la derivamos a un médico que hace la toma de biopsia, porque tenía indicado biopsia en función del resultado del PAP. La mandamos, entonces, a los 4 días del resultado del PAP tuvimos un turno para la biopsia. Los resultados en forma urgente y la patóloga, menos 14 días después, menos de 14, digamos, 14 contando los 10, o sea, 10 días. Después la consulta inicial. O sea, tengo 72, 4 y a los 14 ya tengo un diagnóstico. Desde el día de la consulta primera, a los 14 días ya tengo el resultado. Ya sé que la paciente tiene cáncer de cuello. Empezamos los estudios que llaman de estadificación, que quiere decir ver si tiene metástasis, ver qué estructuras toma, ¿no? Este era un estadio 3 porque comprometía parámetros. Y justo 35 días después de la primer consulta, donde ella se va a hacer el programa de chequeo, inicia tratamiento. Esto en Argentina no existe. Los pacientes pasan 4 o 5 meses de la primera consulta, donde hay, digamos, la idea de que puede haber alguna patología, hasta que empieza un tratamiento, 4, 5 meses cómodamente, entre que tienen los turnos para la resonancia, el PET. Nosotros le fuimos gerenciando cada uno de los turnos. Llamábamos, pedíamos un turno prioritario, lo derivábamos con un resumen de historia para que supieran qué había que buscar y demás. A los 4 meses del diagnóstico,
termina la quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Braquiterapia es cuando le ponen, digamos, como esas semillitas de una sustancia radioactiva dentro del útero. Solo tuvo una intercurrencia, que en general los pacientes tienen 80 intercurrencias internas, que tuvo plaquetopenia. Y actualmente la paciente tiene criterios de curación con un estadio avanzado de la enfermedad. Esto tiene que ver con y recibió el tratamiento más barato cisplatino. Es una droga que cuesta 2 pesos hoy en día. Entonces, es una intervención adecuada en pacientes seleccionados puede hacer que gastemos muchísimo menos. Y sobre todo que el paciente, un paciente joven, tenga una expectativa de vida mucho mejor. Por supuesto que puede haber recaídas tardías, puede haber todavía muchas cuestiones, ¿no? Porque el médico le dice que hay criterios de curabilidad, yo digo, por ahora de remisión. Curabilidad se evalúa a largo plazo, más o menos a 5 años de haber tenido la patología. ¿Dónde dejé? Perdón. Bueno, este lo voy a dejar para, digamos, si tenemos más tiempo después se los paso. Bueno, acá voy a otro caso clínico, un paciente de 43 años con artritis reumatoidea seropositiva de 6 años de evolución. Recibió inicialmente drogas modificadoras de la enfermedad reumática, metotrexato, a dosis adecuadas y por un periodo de 6 meses. Acá viene una primer controversia que antes de decir que un paciente es resistente a drogas modificadoras de la enfermedad, uno debiera probar 2 drogas. Pasa luego al leflunomida, perfecto, ahí pasa la segunda, sin alcanzar respuesta a ninguno de los casos. En 2017 inicia tocilizumab, que es una droga de un agente biológico, de estos que normalmente tienen un costo mensual de 200.000 pesos. Entonces uno lo multiplica todo el año. Y encima hay otro tema con enfermedades reumáticas, digamos, que el costo no solo va creciendo porque las drogas son más caras, sino porque como los pacientes son crónicamente tratados, te ingresan nuevos pacientes, pero nunca te salen. O sea, cada vez tenés un volumen mayor que atender. Por fracaso, supuestamente, pasa a adalimumab, que de acuerdo al resumen de historia, suspende la pandemia. En base a esto, se emite el siguiente informe. O sea, ¿qué es lo primero que digo yo acá? Acá el paciente viene a pedirnos, yo no puse que venía a pedirnos, viene a pedir otra droga que se llama certolizumab, que creo que era el certolizumab, no, perdón, golimumab. Entonces, nosotros, ¿qué le hacemos como informe? Decimos, surge la historia adjuntada que la paciente recibió previamente adalimumab, cuya respuesta no fue descrita en términos de eficacia, pero que sobre todo indica que fue suspendido en la pandemia. ¿Quién lo suspendió? O sea, una decisión unilateral del paciente. Probablemente entendemos que es posible que fuera en forma unilateral, aunque no es claro. Si fuera el caso, correspondería reintroducción de la misma droga. Por su parte, golimumab, la que le proponen, al igual que adalimumab, la que venía recibiendo, son agentes anti-TNF. Y acá les digo, la diferencia en costo es enorme, porque adalimumab tiene genéricos y por ahí, digamos, estos están 100.000 por mes, o 80.000, o 50.000 algunos inclusive, y golimumab de estar 250.000 actualmente. Entonces, golimumab, al igual que adalimumab, son agentes anti-TNF, cuya comparación ha demostrado eficacia equivalente, motivo por el cual parece mucho más prudente reintroducir adalimumab, droga con la que no se ha reportado ni falta de eficacia y
versus una droga cuya respuesta es mucho más incierta. Entonces, esto, digamos, cuando uno lo multiplica anualmente, dice, digamos, ahorramos 150.000, por ejemplo, o 200.000 pesos por mes. Eso implica el tratamiento de 2 pacientes más. ¿Cuáles son las deficiencias más importantes de la auditoría, o a mi entender? Parte de la función de la auditoría, que se ejerce muy poco, es la evaluación de lo que promete el tratamiento, es decir, de las expectativas que se establecen al inicio del mismo. Y es muy importante en el caso de enfermedades reumáticas. Otras de las deficiencias muy frecuentes es la falta de seguimiento y la falta de evaluación del cumplimiento del tratamiento. Entonces, cuando a mí me vienen y me dicen el paciente falló, y yo le digo, no, señor, no falló, es que lo usó 8 meses en el año, en vez de 12. Entonces, por ahí no es que falló, sino que lo usa en forma errática el paciente. Y esto no me garantiza que no va a ser exactamente lo mismo con el próximo tratamiento. Pero aparte de eso, digamos, el tema de las expectativas. ¿Y por qué hablo de las expectativas? Porque un paciente, pongamos artritis psoriásica, por poner una patología, va al médico, dice, bueno, que son, digamos, drogas modificadoras y demás, falló. Bueno, ahora vamos, ¿qué falló primero, digo? Bueno, ahí viene todo un tema, porque ¿cuál es el estándar del tratamiento? ¿Que el paciente se va a curar? No, no se va a curar. Digamos, y después le voy a mostrar qué es lo que muestran los ensayos clínicos con los que se aprueban las drogas. Entonces, evaluar la expectativa al inicio nos permite, digamos, que el paciente no vaya al médico quejosamente y le diga, no, yo porque sigo con un poco de dolor acá en el tobillo. Y sí, digamos, el tratamiento hoy por hoy, lo que hay disponible, no ofrece ni al 100% de los pacientes, ni el 100% de eficacia para reducir los síntomas. Y acá, digamos, voy a algo que es bastante interesante, que nos habla de las expectativas versus la realidad, ¿no? Entonces, Adalimumab fue una de las primeras drogas que se aprobó, y yo siempre digo, ¿qué hacen en general los laboratorios? Se comparan contra Adalimumab. ¿Y qué comparan? ¿Que son superiores? No. Hacen estudios que llaman de no inferioridad. Entonces, yo no digo que son mejores, sino que no son peores, pero valen 10 veces más. Adalimumab, un ensayo clínico, Armada, digamos, ahí están los nombres, pero se ven poco, en dosis de 20, 40 y 80 miligramos más metotrexato. Y entonces, y el comparativo de este ensayo es placebo, o sea, nada, más metotrexato. ¿Qué es lo que demostró, digamos, el endpoint primario, que es el objetivo primario? ¿Qué demuestra? Que 48% de los pacientes recibiendo 20 miligramos alcanzan una reducción del 20% de su enfermedad. Este criterio ACR20 implica un 20% de reducción de los síntomas. O sea que reducir el 20% de los síntomas lo alcanza el 48%, ni siquiera el 100%. 40 miligramos lo alcanza el 67% y con 80 lo alcanza menos el 66%. Versus, bueno, ahí digo, versus el 15% que lo alcanza con nada y metotrexato. O sea, bueno, sí, hay una diferencia que es significativa y que permitió aprobar Adalimumab, pero no pensemos que es que se cura, digamos que es una variable dicotómica, ¿se cura o no se cura? Después hay endpoints secundarios, o sea, objetivos secundarios. ¿Qué me dicen? Que la reducción del 50% de los síntomas, que es un score que se, digamos, compone con algo que se llama reactantes fase aguda, que eso es un laboratorio, más dolor, más inflamación, más una serie de cosas,
hacen este score ACR. Y yo digo, este score, desde la línea de base, o sea, desde que inician hasta que lo evalúo, se redujo en el 50%, en el 32% de los pacientes con 20 miligramos, en el 55 con 40 y en el 43 de los de 80. Porque uno dice, ¿por qué menos con los de 80? Porque en general ahí hay más interrupciones, porque, digamos, por distintas cuestiones. Puede ser toxicidad, puede ser un montón de cosas. Entonces, y este 50 engloba a muchos de los que alcanzaron el 20. O sea, no es que además de estos que alcanzaron el 20, o sea, los que alcanzaron el 50 incluye los que previamente alcanzaron el 20 y después lo superaron. Otros, adalimumab, 40 miligramos y 20 miligramos semanales, más metotrexato, y en este caso otro estudio, el Keystone de 2004, muestra digamos, el ACR20 a la semana 24 un 63% de reducción y 61, dependiendo las dosis, 40-20, versus el 30% si usamos placebo y metotrexato. O sea, hay un grupo de pacientes que con metotrexato solo el 30% alcanza esta reducción del 20% en su score de actividad de enfermedad. Y bueno, y después, veamos otras variables, la ACR70, por ejemplo, los que bajan el 70% sus síntomas, que tampoco es curación, digamos, ¿no? 23%, 21 con 20 miligramos versus 5% con placebo. O sea, uno dice bastante con el placebo, ¿no? Bueno, y digamos, así les seguimos viendo, digamos, más ensayos donde también adalimumab versus placebo con la duración de 24 semanas reducen este score 12.8 versus 48, o sea, versus 14%, o sea, los que recibieron adalimumab y los que recibieron placebo. O sea, que uno ahí ve que placebo, todos, hay siempre una parte que tiene respuesta. Y con los otros scores, estos que se usan, ese estudio son de artritis psoriásica, estos scores PASI 90 y demás, son para psoriasis y artritis psoriásica, y como se verá, veamos, 50% de la reducción en psoriasis o artritis psoriásica lo alcanza el 75% de los pacientes, o sea, más, pero el 90% lo alcanza el 42% de los pacientes, ¿no? Versus 0, ninguno lo alcanza con placebo. Y pasa algo muy parecido con espondilitis anquilosante, que para tan poco como un score de 20, una reducción del 20% de los síntomas, solo lo alcanza el 58% de los pacientes. Con estos estudios que llaman pivotales, es con lo que se aprueba una droga. Y todas las que vienen después se comparan contra este estándar. Pero no dicen soy mejor, sino dicen no soy peor. Bueno, estos son los criterios ACR, rigidez matutina, ausente o no mayor a 15 minutos, ausencia, no dice no tiene, no mayor a 15 minutos, ausencia de cansancio, ausencia de dolor articular en la anamnesis, ausencia de dolor articular a la presión o a la movilidad, ausencia de tumefacción sinovial o tenosinovial y velocidad de vitrosedimentación, que son estos que yo decía, reactantes de fase aguda, menor a 30 en mujeres y menor a 20 en varones. O sea, tampoco es que son largos. Entonces yo decía, ¿pero es solo adalimumab? No. Hay un estudio, Accelerate, que es uno de los escasos estudios que pretenden demostrar la superioridad de otra droga, certolizumab, pegol, más metotrexato, más este estándar adalimumab.
El estudio concluye que no existen diferencias, que no hubo diferencias significativas observadas en funciones TSR de la respuesta ACR20 en la semana 12 de 454 pacientes y 324 314, está mal puesto que 314 pacientes de 454 y 324 de 454. Quiere decir, este ACR más o menos lo alcanza la misma proporción de pacientes. Esta es la droga nueva y esta es la droga que ya conocemos. Entonces, 69 versus 71. Entonces, la conclusión es que no solo no fue superior, sino que además fue un poco superior al adalimumab a un costo mucho menor. Bueno, ¿qué pasa con otra droga, digamos, también? Que se llama secukinumab, que se usa muchísimo en artritis psoriásica y psoriasis en placa, y que es muy cara, digamos, estamos hablando de una droga que debe estar 500.000 pesos por mes. Y un estudio muestra que después de ajustar las diferencias, digamos, a la línea de base, porque los pacientes no eran exactamente iguales, los scores y, digamos, fueron mejores o comparativos a secukinumab respecto de adalimumab, tanto a la semana 12, acá no lo dice, y 24, entre los pacientes que tienen artritis psoriásica activa. Y que en realidad el costo por respondedor es mucho menor con adalimumab. O sea que en definitiva, prácticamente estar asociado con mejor score al adalimumab en los ACR y el PASI que la droga secukinumab, no importa si se estudia la dosis de 150 o 300 miligramos semanales. Bueno, y ahora, digamos, vamos a pasar, no sé cómo estamos de tiempo. Media hora. Ah, bueno, no, estoy perfecto. Ya me va a sobrar porque me adelanté. ¿Qué es el gerenciamiento de enfermedades raras? Bueno, digamos, voy a hablar de una patología que para las instituciones, cuando te toca, representan un costo altísimo. ¿Y por qué representan un costo altísimo? Y porque los factores que se usan, y cada vez hay factores nuevos y demás, emicizumab, por ejemplo, para los pacientes que tienen inhibidor circulante, son drogas carísimas que además los pacientes reciben por periodos prolongadísimos de su vida. O sea, en principio, si hablamos de hemofílicos graves, van a recibir toda su vida. No en forma continua, sino los primeros años de su vida, hasta los 20, 21 años, reciben profilaxis 3 veces por semana, y después tienen otra modalidad de tratamiento que se llama demanda. Bueno, entonces hay varias formas de hemofilia. A es un déficit de factor 8, que son factores de la coagulación, B factor 9, y enfermedades fundidas. Y hay 3 posibilidades, leve, moderada y severa, dependiendo de cuánto menos tienen de estos factores, 8, 9 o fundidos. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento? Profilaxis, hay 3 modalidades, la primaria, la secundaria. ¿Qué es la secundaria? La profilaxis primaria es cuando vos descubrís que tenés un paciente hemofílico pero nunca sangró. Casi nunca pasa, salvo en las familias, pues una enfermedad genética que la transmiten las mamás y la padecen los varones en las familias, ¿no? Y acá, como no hay consejo genético, tenemos un montón de familias de hemofílicos, no importa. Después, la profilaxis secundaria, que es cuando el paciente ya presenta un evento. En general, todos los pacientes presentan algún evento de sangrado cuando los descubren. Y la profilaxis intermitente, que es
que por un tiempo le haces profilaxis, porque por ejemplo está haciendo kinesio intensiva y la movilización de las articulaciones sangran, y tratamiento a demanda de eventos, y otra modalidad que se llama inmunotolerancia. Bueno, entonces, tipos de tratamiento a demanda, decimos, ante un traumatismo o lesión, antes de una cirugía o un procedimiento invasivo. Inclusive sacarle sangre, por ejemplo, no tiene que ser muy invasivo, le tiene que dar antes. ¿Y con qué? Con factor 8, factor 9, dependiendo qué tiene, o un tipo de factor que se llaman bypacientes, que en general sirven para más de un tipo. Bueno, ¿por qué hablo del círculo vicioso del hemofiltro? Porque es una típica enfermedad, por eso digo que es un ejemplo muy valioso de una enfermedad que se puede gerenciar. Los pacientes tienen generalmente sangrado articular, de hecho se llama órgano blanco, y cada paciente tiene alguno, rodillas, codos, tobillos. Rodillas es el más clásico. Entonces, ¿qué hace? Que el paciente se inmovilice, mientras tiene sangrado, como le duele, porque la cápsula articular se le ensancha, tiene un montón de inflamación, entonces le duele. ¿Y cómo le duele? ¿Qué hace? Hay que inmovilizarlo. Y como se inmoviliza, tiene pérdida del refuerzo articular. O sea, uno tiene un paciente que cada vez va perdiendo más refuerzo articular por inmovilidad y por sangrados permanentes. ¿Y eso qué hace? Que los pacientes son todos obesos. Casi todos los hemofílicos tienen sobrepeso. ¿Por qué? Hacen poca actividad física, porque después de más grandes, de más chicos no, pero después de más grandes empiezan a tener miedo de los sangrados, entonces limitan el movimiento. Entonces tienen sobrepeso, ¿y qué hacen? Sobrecargan más las articulaciones, porque digamos, para transportar una rodilla 100 kilos no es lo mismo que para transportarla 50. Entonces, ¿qué hago? Como las dosis se calculan por kilogramo de peso, cada vez le tengo que dar más dosis. Y tengo más riesgo de desarrollo de inhibidor. ¿Qué es el inhibidor? Es que vos le das factor 8 y tu cuerpo empieza a generar anticuerpos contra eso que considera que es extraño, ¿no? Entonces le genera el anticuerpo. Y cuando vos le generas un anticuerpo, ¿qué tiene que pasar? Que para que vos puedas actuar, ese es el inhibidor de un anticuerpo, para que vos tengas igual resultado, necesitas darle cada vez más dosis, hasta vencer todos los anticuerpos circulantes que tenés. Entonces, esa es una eventualidad todavía más común. Bueno, ¿cómo podemos mejorar los resultados de salud y bajar los costos? Educación, prevención, acompañamiento, seguimiento. Yo con la Cruz Roja estuve en un momento a punto de hacer un programa de prevención que lamentablemente después por cuestiones presupuestarias se perdió, pero que hubiera reportado seguramente en una mejor calidad, donde la idea era tomar una cohorte de pacientes chicos o digamos en una edad relativamente temprana y que las obras sociales pagaran programas de ejercicios, ¿no? Nosotros básicamente promovíamos la natación como un ejercicio de bajo impacto, que además va a lograr refuerzo de las articulaciones en un medio líquido, digamos que relativamente no es inhóspito para, digamos, para la articulación. Y eso, digamos, y teníamos algunos ejemplos de pacientes que habían logrado bajar de peso por distintas intervenciones, reducir drásticamente el costo, primero por mejorar la calidad de las articulaciones, mejorarle la calidad de vida del paciente y además reducir llamativamente los costos. Bueno, creo que... Bueno, hasta acá llega la presentación, pero yo dejé otro caso clínico, pero si quieren podemos hablar, en realidad, si hay alguna cuestión particular o algún caso que les interese, y si no volvemos a... Lo que pasa que
yo pensé que eran todos médicos, entonces ese es como muy médico, un caso muy médico. Los otros, digamos, por ahí los podríamos charlar más. Pero en definitiva, la idea es que gerenciar casos y enfermedades puede tener resultados óptimos para los pacientes y además acerca al paciente a la posición del financiador. Digamos, cuando uno hace una intervención de acompañamiento o de facilitador, digamos, yo les mostraba una intervención que era básicamente de facilitador de turnos, no mucho más que eso. El paciente siente fidelización distinta con las obras sociales. ¿Por qué? Porque el paciente percibe que el financiador es un obstaculizador. Necesito un turno, no me lo dan, hace 3 meses que estoy esperando el turno, me tengo que hacer la biopsia, ya me la suspendieron 2 veces, me tengo que hacer el PET, me llamaron para decirme que el aparato no anda. Eso es el relato de los pacientes cada vez que se tienen que enfrentar, sobre todo con enfermedades complejas, donde además los va desmotivando, porque, digamos, si vos tenés que ir, llamar o sacar 10 turnos, primero que hay una batería de exámenes que se no. Tenés que sacar 10 turnos, se lo hace uno allá, uno por acá, otro por otro lado, tiene que ver a 10 médicos que le van el turno, se lo da con toda la furia de cada 2 meses, porque hoy, digamos, la demora hasta un turno médico está en el orden de ese tiempo. Y si buscas con un especialista, todavía es más complejo. Entonces, estos programas fidelizan al paciente con el financiador, hacen que la cantidad de litigios que se generan sean menores, el paciente perciba como un aliado digamos, al financiador y en definitiva se obtengan mejores resultados de salud con menor inversión. Y, digamos, en tiempos como los actuales y con la salida año a año al mercado de nuevas alternativas terapéuticas, todas con un costo altísimo, es cada vez más necesario que los sistemas de salud, porque, digamos, esta cuestión de que los recursos van a ser finitos va a ser para siempre. O sea, no hay ninguna forma de que el recurso en salud sea infinito. Cualquier recurso es finito. ¿Bien? Y el aumento de la expectativa de vida de los pacientes, el aumento de las enfermedades crónicas, por tanto, el aumento de patologías como el cáncer, el Alzheimer y demás, hacen súper necesario la fidelización y el gerenciamiento de las enfermedades. Que bueno, es una de las grandes deficiencias de nuestro sistema. No sé si hay preguntas. No. Bueno, lo bueno es Ahora, breve. ¿cómo visualizás vos? Porque, como bien decís, los recursos son finitos y, Sí. y lo van a seguir siendo. Y por otro lado, los laboratorios, cada vez más, el costo de cada medicamento que sale al mercado es más elevado, independientemente de si te cura o te sigue cronificando, llamémoslo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizás vos ese horizonte ahí? Porque ahí hay un problema que claramente, y por otro lado, lo que hablábamos antes, la justicia no No te acompaño. no te acompaña. Entonces, yo creo que debería haber alguna forma de marcar la cancha, digamos. Bueno, les voy a pasar el caso 3 y van a ver una cosa más o menos interesante. O el caso 2, no me acuerdo. Creo que era para atrás. El 12, ¿no? El 2, Paciente de parece que 81 años. el que 81 años. sí, paciente de 81 años, exacto. Digamos, yo digo, es muy necesaria una auditoría muy inteligente. En el sentido de que, si yo te digo, como les mostraba, que los ensayos clínicos en realidad no demuestran, entonces digo, bueno, ¿por qué pongo de mi lado de la cancha a decir que no? Sino,
pongo del lado de la cancha del que lo prescribe, que me diga en qué basa que es mejor. Y ahí, digamos, hay una ventana de oportunidades. Entonces yo pongo este caso, ¿no? Paciente de 81 años de edad, con diagnóstico de mieloma múltiple, no importa los detalles técnicos, recibe inicialmente lenalidomida más dexametasona con respuesta inicial. Después falla la respuesta, cae y le piden pomalidomida. La auditoría hace las siguientes consideraciones. ¿Por qué, siendo el mejor estándar de tratamiento, no se le indicó bortezomib, que es la droga de primera elección y de menor costo? Detallar los motivos por los cuales la paciente no puede recibir bortezomib si tuviera una contraindicación absoluta. Bibliografía que avale la no inferioridad de pomalidomida frente a bortezomib y lenalidomida. Y de acuerdo a los estándares internacionales, pomalidomida debería ser usado después del fracaso de 2 líneas, una de las cuales incluye bortezomib. Quiere decir que ya no cumple el estándar. Porque si a mí me piden que para darle esta droga yo primero tengo que haber pasado bortezomib, en este caso no pasó, con lo cual nunca va a cumplir el criterio. El profesional que hace, insiste, porque es el jefe, el rey de la hematología, y nosotros somos una manga estúpidos. Entonces, dar insistencia del profesional trata de la falta de respuestas concretas. El médico no contestó nada, algo así como, porque lo prescribo yo, que soy el jefe de hematología de X institución, no lo voy a quemar. Bueno, se solicita que indique en un consentimiento informado lo que sigue. Entonces yo le digo, bueno, está bien, te lo vamos a dar. Pero vos le vas a decir esto a la paciente en consentimiento informado. Que no recibir el tratamiento estándar porque la paciente, que no recibe el tratamiento estándar porque la paciente no puede recibirlo, detallando casos. Que el tratamiento indicado por pomalidomida no resulta subóptimo frente a bortezomib y lenalidomida, o sea, él tiene que decir que pomalidomida no es subóptimo. Vamos a ver con qué lo dice. Garantizándole la misma posibilidad en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Quiero ver quién escribe esto. Y que entiende que el uso es experimental, porque el pomalidomida no cumple el criterio bortezomib previo, toda vez que las indicaciones aprobadas no incluyen la presente indicación. ¿Y qué pasó? La paciente finalmente recibió bortezomib. ¿Qué quiere decir? Que el médico dijo, le voy a dar pomalidomida, porque yo, en mi saber y entender, creo que pomalidomida es lo mejor. Sin embargo, cuando nosotros lo instamos a que firmara esto y dijera que no le iba a dar una expectativa menor en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida de enfermedad, no firmó nada y le dio bortezomib. Quiere decir que la posición de prescripción no es tan irreductible cada vez que se usan argumentos válidos. El tema es que la auditoría suele ser de este tema. Ah, sí, tiene falla, tratamiento primario. Ah, y pomalidomida, o sea, se reduce a esto. ¿Es para el tratamiento del el mieloma múltiple? Sí, bueno, entonces, ok, y le pone el sello. Y eso no es auditoría, digamos. Diríamos que para reducirlo a eso, alcanzaría con un programita que... Un administrativo besado. Obviamente, digamos, yo le hago una tabla de correlación y le digo, mieloma múltiple, estas 3 opciones. Se requiere una mirada médica. Y después otra cosa que les dije que íbamos a charlar y no charlamos, aprovecho ahora la cuento que nos quedó tiempo, es el tema del cálculo de dosis. El médico cuando va el paciente a la consulta le prescribe. Por ejemplo, en inmunosupresión post-trasplante es bastante frecuente. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, tacrolimus, que es una droga que se usa clásicamente, viene en presentaciones 50 comprimidos y de 100. Después, micofenolato mofetil viene en 50, se usa también. Sirolimus viene en presentaciones de 60.
y el micofenolato sódico viene en presentaciones de 120 comprimidos. Entonces, el médico cada vez que va, le hace la receta de todas. Dice, micofenolato, le hace todo. Y le dice, venga dentro de un mes, y dentro de un mes va el paciente y le hace de vuelta todo. Entonces el paciente va acumulando en la unidad de tiempo. Nosotros hicimos un cálculo basado en casi 400 pacientes inmunosuprimidos de 2 instituciones distintas, y hay un gasto en exceso del 30% anual. Porque todas las veces, y el paciente lo acumula, ¿y qué pasa después? Porque para colmo, primero se puede ir de la obra social, digamos, una mala eventualidad, porque vos perdiste todo eso, pero además, a veces pasa que el paciente deja de tomar ese medicamento y se lo cambian por otro, porque tuvo toxicidad, ¿no? Y tuvo toxicidad y se quedó con fosfenolato sódico, que el abuelito supuestamente se murió de esos medicamentos. Eso pasa. Hoy mi suegra se quedó con los dos y mañana se va a volver a quedar. No son preguntas ni nada. No, preguntas tengo una, pero esto es por quitar los micrófonos. Bueno, eso, el paciente cambia de tratamiento. ¿Y qué pasa? Esos medicamentos se tienen que tirar. Porque hay una normativa que es de trazabilidad, que una vez que lo tiene el paciente, que vos desconocés en qué condiciones lo conserva, si lo puso al lado de la hornalla, si lo guardó en la heladera, si digamos, se le cortó 100 veces la luz y va en la heladera, entonces vos no le podés aceptar que devuelva. ¿Ustedes creen que en un país con la pobreza que es el nuestro, nosotros podemos perder el 30% de medicamentos destinados a patologías ultra caras? O sea, es una locura en cualquier parte del mundo perder medicamentos, tirar. Que además viene todo un tema que vos debés conocer muy bien, cómo desechar medicamentos. Cómo desechar y dónde los tirar, los tiras en la tierra, estás tirando inmunosupresores. Eso tiene, digamos, consecuencias mucho más grandes de las que uno cree. Pero más allá de ese problema, sería, para mí es importante, porque es un problema que por ahí la obra social no lo piensa, puede estar perdiendo el 30% porque no tiene alguien o no tiene digamos, un programita donde vos le pones la dosis que recibe el paciente y te marca cuándo le corresponde la nueva indicación. Y que cuando viene todos los meses con la misma, vos vas y le decís, no, usted acá tiene acumulado, que el doctor le haga separadas las recetas y usted lo pide cuando se le acaba esta. El paciente va y quiere todo. El nivel de acumulación que hay entre los pacientes es terrible. Y los adultos mayores con PAMI, que directamente ni lo ve el médico cabecera y le prescribe, hay millones de casos. Inclusive, algunos dicen, fui a la farmacia, yo ya no lo tomo más, pero me lo dieron. No sé si va y le dice al primo, che, a vos no te sirve un Filten, porque a mí me lo dio PAMI y yo ya no lo uso. A mí 1000 veces viene gente y me dice, no, esto se lo dieron de más. Yo digo, pero ¿por qué te lo llevas? Bueno, por supuesto que después hay que ver, porque también hay farmacias que también por ahí le sacan el troquel y hacen de cuenta que se lo dieron al paciente, el troquel que ya no sirve más. O sea, o lo trazan y hacen de cuenta que se lo dieron al paciente y después lo venden en privado, abierto. En parte, le dicen, tengo una tirita de 10, porque no lo puede vender entero, porque claro. Tengo acá unas. Sí. A ver. ¿El trabajo que usted hace es para obra social que busca bajar los costos o es para hacer un gasto eficiente? ¿La estandarización del tipo de medicamentos a usar siempre se hace contra un tratamiento similar? ¿Tiene un sistema de gestión para poder mezclar tantos datos y sacar una fórmula ideal en cuanto a costo y posibilidad? Tiene una pregunta más. Ella dice que tiene farmacia. Si vos después me lees de a una, yo te voy contestando de a una, porque si no...
¿Esos dos? Sí, la primera que me preguntan, si es para reducir los costos o para hacer los costos eficientes, yo digo que si vos lo haces eficiente, lo reducís. Entonces, no veo cuál es la diferencia muy claramente entre una alternativa y la otra. ¿Cuál es el nivel de reducción del costo? Bueno, eso tiene que ser un objetivo y para eso primero hay que hacer un análisis de cómo gasta la institución. Y una vez establecido cómo gasta la institución, uno puede hacer intervenciones de reducción. Por ejemplo, este caso, vemos si le dan medicamentos de más a los pacientes, vemos si todos los pacientes están con droga de segunda y tercera línea cuando podrían estar en primera línea, vemos cómo auditan. Bueno, Irina dice que tengo farmacia, que es la misma persona que preguntó antes. Dice, me parece que los pacientes con enfermedades de alto costo y baja incidencia son pacientes que generalmente aceptan lo que venga, se aferran a lo que diga la obra social o gerenciadora porque no puede pagar jamás lo que necesitaría según las indicaciones médicas. Yo ahí discrepo porque creo que los pacientes se aferran a lo que le dice el médico y el médico, además, cuando habla, yo decía expectativas versus realidad, el médico no le dice, mire que la probabilidad de que reduzca sus síntomas de artritis es del 50% que reduzca un 20%, es de un, no sé, 15%, 20% que reduzca un 50% de los síntomas. Ese es el nivel de probabilidad. ¿El médico le explica eso? No le explica, le dice, esto para el tratamiento, todo engañoso, ¿no? Es para el tratamiento, pero ¿eso quiere decir que lo va a curar? No, la gente hace una asociación. Si me van a tratar, que me van a curar. Y esto no es cierto. El médico le debiera decir, bueno, esta es la expectativa y posibilidad que le ofrece hoy la medicina, que no es lo que imaginamos. Entonces el paciente no vive sintiendo que fracasó respecto al tratamiento. No, mi enfermedad no tiene cura. Porque yo ya voy por el cuarto y sigo sin mejorar. Y la última que queda es de Mariela Leche. También muchas veces se rechaza por costos y no por estar mal la indicación. El tema es que ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, digamos, yo nunca digo que lo hagamos por costo, digo, una auditoría médica usa la mejor alternativa de menor costo. Entonces, a veces hay que ver bien quién dice que es la mejor alternativa, digamos, cuando decimos que los resultados que se obtienen en ensayos clínicos no muestran superioridad respecto de las drogas más nuevas, respecto de las más viejas, yo digo, bueno, demostrame la superioridad, y en ese caso yo diría, si demuestra superioridad, si tienen más chances de mejorar, obviamente que si está dentro de las posibilidades de la institución, que es otro tema, digamos, la posibilidad de la institución no se sabe cuáles son, porque es hasta donde dé. Nadie hace un, digamos, presupuesto, ni cada vez que dice voy a cubrir una droga nueva, la voy a entrar en mi vademecum a un estudio de impacto presupuestario. Nadie lo hace. Entonces, bueno, mientras se pueda sería, ¿no? Ni siquiera el área médica trabaja en forma coordinada con el área financiera y se pregunta, sí, digamos, todo esto que estamos gastando hoy, si le sumamos esto, ¿podemos seguir siendo viables? Bueno, eso sería una pregunta. En otros sistemas de salud distintos del argentino, como inclusive el canadiense, por ahí te tenés que hacer una intervención y este año no te toca porque no hay presupuesto y hasta que se habilita el presupuesto del año que viene, esperás con la cadera rota. Y es la verdad. Como eso en otros sistemas de salud, inclusive en el inglés, que uno lo tiene tan arriba, eso pasa. Acá no, imagínate. Le decís que no, con la cadera rota, va el juez y en 2 minutos te dicta la medida cautelar y te dice, operalo ya, con la mejor. O, por ejemplo, la falta de racionalidad.
un paciente con una enfermedad oncológica grave, terminal, le pone una prótesis de cadera no cementada, espejo-espejo, que es una prótesis que valen, digamos, que van a parar al cementerio 2 meses después. Entonces, porque tiene una metástasis sí en la cadera. Yo digo, bueno, pará, tiene una metástasis única, tiene un status performance que es bueno, y por ahí se la doy. Ahora, señor, están las 10 de últimas y le pongo la mejor prótesis de cadera. Eso es un gasto ineficiente del sistema de salud. Bueno, y por último, Irina, es medio complicado decir que el médico engaña y la farmacia vende lo que debe dispensar gratuitamente. Gracias por la oportunidad de participar. No, el médico no engaña, digamos, el médico, no todos los médicos están suficientemente formados, vamos a decir la verdad. Muchos médicos se recibieron y no se forman en forma permanente y van a un congresito cada tanto, ven que sale una droga nueva, digamos, y ven esos espejitos de colores que por ahí, con la mejor voluntad, después le dicen, no, ahora hay una droga nueva, que capaz con vos va a andar, esta sí, por fin. Pero no está basado en estudios clínicos. Cada vez la medicina tiene que estar más profesionalizada, porque no manejamos un antihipertensivo. Digamos, manejamos drogas que valen millones y que constituyen lo que llamamos el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque cada vez que invertimos esos millones en algo que podía ser usado en otra alternativa, alguien pierde. O sea, por ejemplo, en Argentina, los pacientes que tienen atrofia muscular espinal reciben o un tratamiento que vale $2,5 millones, que se llama Obnacen, Nojin, Ave Parvovec, o reciben otro tratamiento que está en el orden de los 5 millones trimestrales, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes que tienen tuberculosis están tratados, digamos. Hay pacientes que hay hambre, digamos, hay pacientes que tienen desnutrición, o hay chicos que tienen desnutrición, y los jueces dictaminan que hay que cubrir esos tratamientos, pero no, ningún juez viene a dictaminar, sea de oficio o de lo que fuere, que los chicos que, no sé, de comunidades mapuches deben recibir una provisión alimentaria que les permita, digamos, estar en condiciones mínimas de sanidad. Voy a decir algo más, que en nuestro país se gastan millones en el tratamiento de la discapacidad, pero millones. Sobreprestaciones, los chicos que van a 10 especialistas por día, el transportista que es el primo, y lo lleva, se hizo monotributista y factura, después te mirás la ficha del paciente y tiene la misma dirección que el transportista, eso pasa un montón. Sin embargo, la primer causa de discapacidad en nuestro medio es la desnutrición prenatal y perinatal. Entonces, si hubiera programas adecuados, que inclusive, aunque hubiera que participar desde las obras sociales o del Estado, que debiera ser función del Estado, de resguardar la nutrición, digamos, prenatal y postnatal, por lo menos el primer año de vida, el gasto en salud estaría súper reducido, pero además los costos indirectos, digamos, la gente que se queda a cuidar a esos chicos, el porvenir de esos chicos que tienen discapacidad, que después capaz que necesitan apoyo toda la vida. Entonces, digamos, no es que el médico por ahí los quiere engañar, sino que los médicos debieran tener responsabilidad respecto de lo que prescriben. Que hoy en día solo existe esa responsabilidad en caso de que los pacientes tuvieran un evento adverso grave. Después, no hay ninguna responsabilidad de lo que prescribís, y en los sistemas que son tan fragmentados es más difícil de controlar. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias.